informativa de hoy, martes 31 de agosto del 2021. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es sobre la cultura. Para ello hemos traído a tres invitadas muy importantes, antropólogas de profesión que han descubierto una nueva comunidad nariñense. Ellas nos han traído su proyecto informativo y vamos a prestar totalmente atención a este desarrollo investigativo. La comunidad de Narces, recientemente descubierta en Nariño por las antropólogas Alejandra Ramos y Laura Melo, se caracteriza por ser una comunidad muy tradicional a las costumbres de Nariño. Se destaca más que nada el trabajo laborioso de sus mujeres y también de sus niños, pues se dedican básicamente a las actividades agrícolas, recolección de frutos y a la cosecha. Su vestimenta va de acorde a los colores de nuestro departamento y son culturas muy tradicionalistas. Su baile tradicional es muy fiel a las tradiciones nariñenses, como podemos ver una canción tan hermosa como la guaneña. De acuerdo a la investigación, se pudo corroborar que aún sigue vigente la tradición de un parto tradicional en la comunidad de Narces. Básicamente consiste en que las mujeres tendrían que parir al aire libre, arrodilladas y con una partera, siempre con labor de parto de largas horas y con mucho dolor. La partera tiene que cumplir una función de apoyo, soporte, estabilidad emocional hacia la futura madre. Y también otra de las fieles tradiciones es que una vez se dé a luz, la partera tiene que enterrar la placenta en un lugar cercano al del parto. Esta es una de tantas tradiciones, pero demuestra la fidelidad de la comunidad de Narces por seguir y conservar su identidad cultural. Buenos días, un gusto estar aquí presente en esta entrevista informativa. El tema que abarcaremos es cultura, y para dar definición a esto se empezará con un concepto etimológico. Cultura anteriormente se la denotaba como el cultivo de la tierra, y este significado llevaba una secuencia. La primera era adorar con devoción, lo cual te convertía en un ser culto y te ayudaba a crecer tu fe interior. El segundo es habitar lugares, lo cual te convertía en un individuo colono, que significa surgir de un lugar no habitado. Y el tercero era el cultivo de la tierra, lo cual era hacer brotar la vegetación o agricultura, y a su vez lo que brotaba en el ser humano era cultura. Es un aporte muy interesante, pero sería importante preguntar cuál es el concepto antropológico de cultura. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta se puede decir que desde un enfoque antropológico la cultura indica una forma particular de vida que tiene la gente, puede ser en un periodo o en un grupo específico. Esta también busca lo que es el análisis de elementos como los valores, costumbres, normas, estilos de vida y organización social, entre otras cosas que puede adquirir el ser humano. En este enfoque se aprecia lo que es el presente, mirando el pasado que lo construyó y dándole importancia a las tradiciones del pasado, que pueden ser mitos, leyendas o costumbres. Este enfoque también a su vez permite apreciar las variedades de las culturas específicas. Un ejemplo de esto es la cultura de la mujer o de los jóvenes. A partir de esto salen lo que son dos conceptos más de cultura. El sociológico, la cual se le entiende la cultura como un concepto abstracto que describe los procesos del desarrollo intelectual, espiritual que adquiere el ser humano. También se puede decir que la cultura es el proceso intelectual y social del hombre, puede ser de carácter individual o colectivo, cuando hace parte de una comunidad. A su vez, suma lo que es los conocimientos que pueden ser compartidos por ciencias exactas, ciencias humanas o filosofía. Principalmente, la cultura se enfoca en el desarrollo y el progreso de la sociedad a un futuro con el fin de alcanzar la cultura universal. Luego damos paso a lo que es el concepto de cultura a partir del psicoanálisis. Se lo entiende y se lo compara con la obra de Freud, donde dice que la cultura comprende dos aspectos. El primero es que el hombre busca el saber y el poder, para así dominar la fuerza de la naturaleza. Y la segunda es que desde el psicoanálisis pretende realizar
o establecer relaciones entre los mismos individuos. La cultura, a partir del psicoanálisis, se constituye por el individuo y a su vez repercute en la personalidad y en los posibles traumas psíquicos que puede ocasionar en el ser humano. En la continuidad vamos a hablar sobre la historia de este concepto. Como sabemos, los seres humanos o la humanidad en general habitamos la Tierra hace cerca de 6 millones de años. Anteriormente las culturas se basaban en la recolección en la caza, en la construcción de instrumentos y herramientas que permitían la supervivencia. Luego esta cultura material evolucionó muy rápido y se fundaron las sociedades agrarias en las que primaba más la agricultura y no tanto las actividades intelectuales o cognitivas. Por tanto, era mayoritaria la población analfabeta. Seguidamente, según la innovación de la escritura y la lectura, se pasó a una cultura teórica, en la que la lectura y la escritura eran las bases, y las sociedades continuaban siendo analfabetas, por lo que esto duró bastante tiempo. Seguidamente se da la renovación industrial, con transformaciones sociales, económicas, políticas, y la población pasó a tener un rango de pasar de analfabetas a personas con habilidades cognitivas superiores. Luego en 1980 la humanidad pasó a la época posmoderna, que se basaba en las tecnologías, la comunicación y la globalización que permitieran transformar las culturas y las sociedades actuales. Complementando lo anterior y basándonos en la mitad del siglo XX, se entiende el concepto de cultura como algo que explica o a la vez como un conjunto de limitaciones que eran externas al ser humano. Es decir, esas formas de comportamiento y demás aprendizajes que adquiría el individuo al momento de estar socializando con los demás individuos. A su vez, fijaban pautas de conductas desde la niñez hasta la edad adulta. Por lo tanto, se la miraba a la cultura como un determinante para el comportamiento humano, con el fin de que el hombre adapte sus costumbres y tradiciones. La cultura puede verse de dos maneras: por medio de comunidades primitivas, selectivas o muy tradicionales, o también por sociedades globales complejas o cosmopolitas. La cultura puede relevarse a través de la transformación del tiempo y el espacio, y también a través de comparación con demás culturas. Es decir, puede verse de manera implícita en cuanto a la realidad social o explícita en cuanto a la producción de obras morales, artísticas o del pensamiento o intelecto. Ahora vamos a hablar sobre la cultura como universo simbólico. El símbolo se define como la realidad que permite asignar el significado para la conciencia del hombre y así crear comunicación mediante el significado. Y según Clifford Geertz, él define la cultura como un esquema de significaciones representadas por medio de símbolos que permiten al ser humano comunicarse y desarrollar conocimientos y actitudes frente a la vida. Son significados que son compartidos por la sociedad, que se incluyen creencias, religiones, ideologías, políticas, etc. Y seguimos con la cultura como virtud. Según Aristóteles, la virtud es el desarrollo de la naturaleza de cada ser, y para Semmelweis, la cultura es el cultivo del espíritu, y según Raymond Williams, la cultura es un proceso de desarrollo espiritual y estético, y la cultura puede ser subjetiva o personal, es decir, que se cultiva la perfección o una cultura subjetiva, y que esta es el medio para lograr la anterior. Perfección mediante normas o reglas. Y según Sigmund Freud, el psicoanálisis se basa en la represión de los instintos e impulsos biológicos que generan en el individuo una represión, y esto mediante la implementación de normas que limitan el comportamiento ideal. Ahora unos conceptos bastante claves en torno al estudio de la cultura. Inicialmente es el etnocentrismo, que es la percepción de las culturas ajenas desde los criterios de la propia y que se tienden a considerar superiores. Seguidamente está el relativismo cultural, que es la percepción de cada cultura desde sus propios criterios y que se consideran igualmente válidos. Este busca entender a las demás culturas y podría decirse que adaptarse a lo de los demás sociedades. El interculturalismo
es esa valoración positiva de la diversidad y el encuentro cultural. Y el monoculturalismo es esa valoración positiva de la uniformidad cultural en el seno de una entidad política. La tradición es un elemento del sistema cultural que se establece en el pasado y que se mantiene en el presente, digamos, de una forma idéntica. Las costumbres son esas prácticas o maneras de obrar de manera tradicional de un grupo. Los hábitos son esas maneras de proceder o que se repiten de manera mecánica en el tiempo en las sociedades. Y el sentido común son esos supuestos en que los miembros de una cultura toman por créditos de manera subconsciente. Los shocks culturales son aquellos que experimentamos cuando entramos a una cultura ajena a la de nosotros y que no o que es absolutamente desconocida o falta de sentido común para nosotros. Las ideologías son esas doctrinas o esas verdades, visiones del mundo orientadas siempre hacia el futuro y que aspiran a ofrecer una respuesta unificada a problemas de acción social. Y el rezago cultural es, digamos, ese cambio social, tecnológico o económico o esas pautas generales o culturales que quedan atrasadas. Luego tenemos el concepto de subcultura, que es cuando los miembros de una sociedad o de una cultura, sin dejar de recibir o seguir las reglas generales, se ajustan a sus propias reglas. Y la contracultura es aquella que se opone totalmente a las reglas generales. Ahora vamos a hablar sobre los componentes de la cultura. El primero son las ideas, que se definen como los conceptos que nos informan sobre qué y cómo funcionan las cosas de nuestro entorno y nos permite saber también cómo subsistir. Mucho de lo que se idealiza puede ser verídico o puede que no. Y también alude a las ideologías, a las creencias que tienen un enfoque más religioso y en torno a lo mágico. El segundo componente son los valores, que son esos principios o criterios mediante los cuales se juzga o se da valor a las cosas y nos indican cómo deberían ser las cosas y cómo deberíamos comportarnos. El tercero son las emociones, que se definen como esos cambios fisiológicos, pero que también nosotros somos conscientes de todas ellas, de todas las emociones. Según Sigmund Freud, las emociones dicen lo que el sujeto siente de acuerdo a su contexto individual y social. Y también es la conciencia emocional dispone del cuerpo humano. El cuarto son las normas sociales, que son esas guías que regulan el comportamiento de los individuos en el seno de una sociedad y que le permiten a él también establecer su forma de conducta o su comportamiento. Y estas están vinculadas a reacciones o sanciones sociales. Dentro de las creencias encontramos a los ritos culturales, que son esas ceremonias que se desarrollan siempre de la misma forma, conforme a un conjunto de reglas y que benefician a una comunidad, como por ejemplo puede ser la fiesta de Navidad. El lenguaje es una herramienta de comunicación que permite albergar mediante una estructura de códigos el contenido de un sistema simbólico. Recordemos que la cultura se compone de eso, de asignarle significados a los símbolos, y es indispensable para la cultura y la interacción social. Características de la cultura. Primero, la cultura es aprendida, ya que se da en el proceso de la enculturación o socialización, que es ese aprendizaje consciente o inconsciente de los seres humanos y que guían su comportamiento. Este se da desde la niñez, en casa o en el colegio. La cultura también es simbólica, dependiendo de símbolos verbales, no verbales o comunicados también a través del lenguaje. La cultura también es adaptativa, ya que conserva elementos de un pasado para también a su vez conservar una identidad cultural. Y la cultura también se caracteriza por seguir reglas o normas que delimitan el comportamiento de los individuos. Y por último, la cultura también se caracteriza por no ser fija y estática en el tiempo, sino porque integra de manera global cambios constantes. Eso fue todo por hoy, nos vemos en una próxima emisión.